Las promesas de Dios no nos libran de una batalla, simplemente nos dan la capacidad de ganarla. Bienvenido a nuestra serie Ocúpate en la lectura. Hoy continuamos con el capítulo 11 del libro de Vence el temor al fracaso, titulado El poder de la oración. Para ello, debemos leer todo el capítulo 10 del libro de Josué. Empezamos. Imagínate la emoción de estar en una guerra en la que Dios pelea por ti. Todos hemos sido pisoteados por enemigos, golpeados por nuestras circunstancias y agotados por nuestras obligaciones. Qué maravilloso sería si Dios viniera a nuestro rescate, se ocupara de nuestra causa y nos llevara a la victoria. Josué vio una respuesta dramática a su oración. El Señor hizo un milagro para ayudarlo a ganar una guerra. Leemos en Josué 10:14, Jehová peleaba por Israel. Dios no solo esperaba su turno en caso de que Josué necesitara ayuda, sino que directamente intervenía para ayudar a los israelitas a ganar la batalla. Dios también lucha por nosotros. Si no estuviera constantemente poniéndose de nuestro lado en los conflictos de la vida, hubiéramos sido destruidos por Satanás hace mucho tiempo. El pecado hubiera erosionado todo vestigio de nuestro carácter y hoy seríamos esclavos de pasiones que a la larga nos destruirían. Dios siempre pelea por su pueblo. Estoy convencido de que cuando lleguemos al cielo, Dios nos mostrará todo el efecto que tuvieron nuestras oraciones. Nos enteraremos de que nos protegió y peleó por nosotros cientos de veces, incluso cuando no lo sabíamos. La historia de Josué ilustra todo lo que Dios está dispuesto a hacer para vivir a la altura de sus promesas. Cuando dice que está de nuestro lado, lo dice en serio. Él usa sus vastos recursos para hacer valer su palabra. Los gabaonitas, como recordarás, habían tendido una trampa a Israel para hacer un pacto con ellos. Eso significaba, entre otras cosas, que ahora estaban bajo la protección de Josué y de su ejército. Esta nueva coalición era una amenaza para los demás reyes de la zona. Así, el rey pagano Adonisedec, que era el rey de Jerusalén, reclutó a otros 4 reyes para hacerle la guerra a la ciudad de Gabaón. El versículo 4 dice: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Josué estaba en un apuro. Tenía muy pocas opciones aparte de defender a los gabaonitas. Ellos le rogaron, el versículo 6 dice: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Apelaron a Josué en busca de ayuda, y él respondió movilizando sus fuerzas para la batalla. El Señor aseguró a Josué que él debía enfrentar a esos enemigos y destruirlos. El versículo 8 dice: Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Anteriormente, Josué había conquistado la tierra ciudad por ciudad, pero ahora tenía que enfrentar a 5 enemigos al mismo tiempo. Gracias a su impresionante historial, ellos optaron por atacarlo en grupo. Sus victorias anteriores fueron un preludio de este conflicto mayor. Una vez más, se vio obligado a confiar en Dios.
Detente un momento y deja que estos reyes representen a tus enemigos. En capítulos anteriores te he pedido que identifiques aquellas barreras que te impiden crecer espiritualmente y tener un optimismo realista. ¿Qué pecado o debilidad te tiene asido por la garganta y está a punto de ahogar tu vida espiritual? Para este momento, espero que hayas nombrado a los reyes que están conspirando contra ti. En aquel momento en que ataquemos a uno de esos reyes, podemos esperar que otros vengan a defenderlo. Recuerda que los pecados, los hábitos y las actitudes que nos atrapan reciben poder de dos fuerzas que obran conjuntamente una con la otra. La primera es la carne, esa naturaleza pecaminosa nuestra que nos da la propensión a pecar. Esos pecados tienden a trabajar en grupos y se fortalecen mutuamente. La segunda fuerza es Satanás y sus espíritus demoníacos, los cuales exageran nuestros pecados para que nos abrumen. Siempre que progresamos en un área de nuestra vida, somos atacados en otra. Tome nota. Siempre que progresamos en un área de nuestra vida, somos atacados en otra. Si damos un paso a la derecha, podemos esperar un ataque desde la izquierda. Si damos un paso al frente, nos golpearán inesperadamente por detrás. Esos reyes están bien organizados y usan todo engaño imaginable para ganar. Y aún así, Dios fue al auxilio de Josué y obtuvo una gran victoria sobre una coalición pagana. Pero, ¿por qué fue tan eficaz la oración de Josué? En primer lugar, oró con una promesa. Fíjate en las fabulosas palabras que Josué pronunció a la vista de todo Israel. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Versículo 12. Nadie lo puede acusar de hacer una petición insignificante. Aunque puede que pensemos que su oración fue presuntuosa, fue contestada por Dios. Leemos el versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¡Wow! De inmediato recibió el milagro que había pedido. ¿Qué dio a Josué el derecho de hacer una petición tan grande y recibir tan pronta respuesta? En primer lugar, Dios acababa de rehacer la promesa que le había hecho a Josué al principio de su liderazgo. El versículo 8 dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Si nos cansamos de la repetición, recordemos que tenemos que escuchar las palabras de Dios una y otra vez si es que deseamos ejercer poder sobre el enemigo. Muchas veces creemos que las promesas del Señor son recuerdos distantes y no realidades presentes. La única forma de remediar esa deficiencia es refrescando nuestra alma en lo que Dios ha dicho. Josué se aprovechó plenamente de la promesa específica de Dios mezclándola con la fe. El libro de Hebreos habla de los que oyeron la palabra de Dios, pero no se beneficiaron de ella. Hebreos 4:2, pero no ir acompañada de ella. Cuando Crawford, el gran jefe indio de una tribu del sur de Alberta, Canadá, dio permiso a la Canadian Pacific Railroad para cruzar por territorio indio, recibió un pase para usar los ferrocarriles de por vida. Lo recibió con agradecimiento,
Lo puso en un estuche de cuero y lo llevó colgado del cuello el resto de su vida. Sin embargo, no hay prueba ninguna de que alguna vez haya usado ese privilegio. Podemos estar rodeados de las promesas de Dios y aún así no tener poder. Pueden permanecer encerradas en cuero y no usarse para obtener su poder. Las promesas en sí son como un cheque. Vale poco o menos que vale poco a menos que esté firmado. Josué estaba tan lleno de fe que en realidad habló al sol y a la luna y tomó autoridad total sobre ellos. Es interesante notar que Jesús dijo que si uno tiene fe del tamaño de un grano de mostaza, dirá a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Marcos 17:20. Pero hasta algunos cristianos que hablan con tanta confianza acerca de tener autoridad sobre el enemigo podrían no ver respuestas dramáticas a la oración. La autoridad nunca es automática. Viene a través de la humildad, la sumisión, el conocimiento de la palabra y la disciplina. Hay que subrayar, la autoridad nunca es automática. Viene a través de la humildad, la sumisión, el conocimiento de la palabra y la disciplina. Josué podía hacer una petición tan grande porque sabía que el valor de una promesa depende del poder y el carácter del que la hace. Si una promesa, si una persona le promete $1.000.000, es importante averiguar si tiene el dinero para cumplir su palabra. La leyenda que vemos en los bancos estadounidenses que dice Member FDIC significa que la cuenta está respaldada por los recursos del gobierno federal de los Estados Unidos. Pero si el gobierno no tiene dinero, como parece muchas veces, la garantía no vale para nada. Una pregunta que debemos contestar cuando creemos en una promesa es, ¿tiene la persona los recursos para respaldar sus palabras con hechos? Hay una segunda pregunta. ¿Qué hacer acerca de él que promete? ¿Se puede confiar en él? Una persona con una reputación dudosa puede que tenga $1.000.000, pero puesto que es deshonesta, su promesa no vale nada. Dios tiene tanto el poder como la integridad para cumplir con las promesas que hace. Si dice que Josué ganará una batalla, cambiará el curso de la naturaleza para asegurarse de que así sea. Nada puede impedir que Dios cumpla su palabra. ¿Mm? Nada puede impedir que Dios cumpla su palabra. Dios tiene el poder de cumplir sus promesas. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y tiene la integridad para hacerlo también. Juan 17:17, tu palabra es verdad. El Señor tiene los dos atributos esenciales para que las promesas se hagan realidad. Josué sabía que Dios merecía ser creído. Segundo lugar, oró con poder. Josué estaba al tanto de que se iba a necesitar para ganar la batalla. Vio que las fuerzas de la naturaleza tenían que cooperar con él si había que tener la ventaja. Le habló directamente al sol y a la luna y les pidió que pelearan por él. Existen varias interpretaciones de lo que sucedió aquel memorable día. Una opinión popular es que Josué necesitaba más tiempo y que Dios en realidad le alargó la disponibilidad de luz. El sol y la luna se movieron con mayor lentitud para dar horas adicionales de manera que él pudiera ganar la batalla. Claro, eso de inmediato nos lleva a tener un conflicto con la ciencia, porque el sol está quieto y la Tierra es la que rota. Hablando en sentido estricto, la Tierra tendría que haber reducido su velocidad de rotación para
proporcionar el tiempo adicional. A propósito, debo señalar que los almanaques modernos, igual que la Biblia, están escritos en lenguaje de apariencias. Los meteorólogos hablan de que el sol sale y se pone. Nunca he oído a nadie decir la Tierra está rotando hacia el Sol a un ángulo y velocidad que nos permitirá ver el Sol mañana a las 7:45. Es factible pensar que la Tierra podría haber reducido la velocidad de su rotación, puesto que la Tierra viaja a unos 1600 kilómetros en el ecuador. Cualquier cambio en la velocidad hubiera creado una catástrofe masiva, lo que casi hubiera necesitado otra intervención divina. Una segunda posibilidad es que Dios hiciera un milagro local que no implicara la rotación de toda la tierra. De alguna manera inexplicable, le dio a Josué más luz solar. Es evidente que Dios hizo ese milagro durante los días del rey Ezequías, cuando la sombra en realidad retrocedió en el reloj del sol. Isaías 38:8. No obstante, la frase "el sol se detuvo" también se puede interpretar como que el sol sencillamente dejó de brillar. Esa tercera interpretación está más acorde con la estrategia de batalla que se estaba llevando a cabo en el valle. Josué se fue de Gilgal y marchó toda la noche, una distancia de aproximadamente 32 kilómetros. Es improbable que necesitara más horas para luchar, puesto que tenía todo el día por delante. Lo que necesitaba era oscuridad para taparse y aliviarse del sol ardiente. Según esta interpretación, Dios contestó de manera dramática su oración, no solo enviando nubes para borrar los rayos del sol, sino que con esas nubes vino una gran tormenta de granizo que mató más soldados del enemigo que el ejército de Josué. Leemos el versículo 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Las nubes que los cubrieron y el granizo levantaron la moral del ejército de Josué. Israel obtuvo sombra y los paganos granizo. Cuando Dios intervino milagrosamente, confundió mucho al enemigo. La estrategia de la coalición se desentrañó y comenzaron a entrar en desorden y temor. No interpretes esto como que Josué no hizo nada. Él y su ejército tenían que continuar peleando. Cuando Dios pelea por nosotros, nos da la autoridad de vencer al enemigo, pero no lo hace independientemente de nuestros propios esfuerzos. Subrayar. Cuando Dios pelea por nosotros, nos da la autoridad de vencer al enemigo, pero no lo hace independientemente de nuestros propios esfuerzos. Dios obtiene victorias para nosotros, pero no sin nosotros. Todavía tenemos que enfrentar a nuestros enemigos, aunque no lo hacemos solos. No es de extrañar que Josué pudiera ejercer tan grandiosa autoridad. Dios podía enviar una tormenta de granizo o podía cambiar la rotación de la tierra si hubiera sido necesario, como afirman algunas interpretaciones. Dios nunca permitirá que su reputación se manche. Él hace lo que ha prometido. Compara eso con Satanás, quien también hace muchas promesas. Todas sus promesas se basan en una mentira. Su palabra carece de integridad y de poder. Los que mejor le sirven son los que peor terminan. Si no, pregúntale a Judas. Josué vio esta batalla en equilibrio. Sabía que la coalición de reyes era mucho más fuerte que él. Por otro lado,
no se sentía intimidado por ellos, puesto que Dios estaba de su lado. Él sabía que Dios haría grandes esfuerzos para cumplir sus promesas. Número 3. Oró con participación. Una vez más, vemos la cooperación del esfuerzo humano y el poder de Dios. Uno podría pensar que mientras el Señor peleaba, Josué no tenía nada que hacer, solo dejárselo todo a Dios. Pero las promesas del Todopoderoso no nos libran de una batalla, simplemente nos dan la capacidad de ganarla. Interesante. Mira qué dice. Las promesas del Todopoderoso no nos libran de una batalla, simplemente nos dan la capacidad de ganarla. A pesar de que Él pelea por nosotros, no pelea sin nosotros. Es un general que nos lleva a la batalla. No tenemos el lujo de quedarnos en casa esperando informes de segunda mano sobre cómo va progresando la guerra. Después que Josué exterminó a sus ejércitos, los 5 reyes huyeron para esconderse en la cueva de Maceda. Josué podría haber dicho que la batalla había terminado y que todo el mundo se podía ir a casa, pero no estaba satisfecho. Incluso después que una batalla ha terminado, hay operaciones de limpieza que hacer. El primer paso era hacer rodar grandes piedras contra la entrada de la cueva, protegiendo así la entrada para que los reyes no escaparan. Mientras unos cuantos hombres hacían esto, otros del ejército israelita siguieron matando a los miembros que huían de los ejércitos paganos. El versículo 22 dice: Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. A esos reyes les rompieron el cuello y los colgaron en 5 maderos separados. Todo el mundo reconocería que la victoria estaba completa. Josué sabía que uno no puede ignorar las instrucciones de Dios ni hacer componendas con ellas. Si Dios dijo que los habitantes de la tierra tenían que ser exterminados, Josué estaba listo para obedecerlos. Nuestras batallas con la carne y el diablo nunca se terminan en esta vida. Nuestras batallas con la carne y el diablo nunca se terminan en esta vida. No tenemos el privilegio de exterminar a nuestros enemigos como lo hizo Josué. Justo cuando pensamos que hemos vencido a nuestro enemigo, otro toma su lugar. Puedes ganar todas las batallas que desees y todavía no te puedes dar el lujo de quitarte la armadura. Mañana es un nuevo día con una nueva sorpresa y un enemigo inesperado. Y la victoria de ayer no sirve de nada. Pero, ¿qué día tuvo Josué? Leemos versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Josué a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué demuestra que cuando conocemos las promesas de Dios y estamos convencidos de su poder, podemos ejercer la autoridad del Todopoderoso. Ojo, tenemos todas las promesas que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Donald Gray Barhouse cuenta la historia de la esposa de un pastor francés que había hecho a mano una caja de sorpresas y había escrito unas 200 promesas en francés. Con el correr de los años, su familia usó esta caja y aprendió a confiar en el Señor. Sin embargo, durante la guerra pasaron por tiempos malos. No había alimento disponible, excepto pilas de cáscaras de papas procedentes de un restaurante. Sus hijos estaban escuálidos, le pedían comida a gritos. En uno de sus momentos más trágicos, recurrió desesperada a la caja de promesas y oró: Señor, tengo una grandísima necesidad. ¿Hay alguna promesa que en realidad sea para mí? Muéstrame
Señor, ¿qué promesa puedo tener en época de desnudez, peligro y espada? Sus lágrimas le cegaron y cuando quiso alcanzar la caja, se le volcó. Las promesas cayeron a su alrededor, sobre su regazo y en el suelo. Se dio cuenta en un momento de gozo supremo de que todas las promesas en realidad eran para ella en la misma hora de su mayor necesidad. Aprendió que nada nos puede separar del amor de Cristo. Las promesas estaban allí para bendecir y dar aliento. Dios está disponible para nosotros hoy.